Hola chicas, bueno, para hacer la síntesis del cierre que es necesario hacer en este tránsito de los 7 grupos, lo primero que tenemos que entender y tener como una A mayúscula es que no hay emociones malas o negativas. Todo lo que es o hace a las emociones es sinónimo de humanidad. Es la forma de ser humanos, la capacidad de sentir. Entonces, la primera emoción que vimos fue el miedo, y acá es importantísimo, en la flor que le haya tocado cada una, que comprenda este sentir que muchas veces está como muy solapado, porque de hecho lo tenemos como catalogado de algo que nos lleva a un estado de vulnerabilidad, necesaria vulnerabilidad, pero que la vulnerabilidad no es buena o nos debilita. Entonces, en la primera emoción, que fue el miedo, entrar en contacto con esta emoción sin juicio y transitar lo que me hubiese estado ocurriendo, o particularmente elegí como reconocido en mí, es súper importante. La segunda emoción que vimos, o el grupo emocional, tenía que ver justamente con la capacidad de decidir, ¿no? Decapando los miedos, entramos en lo que tiene que ver con las decisiones, el poder de decisión, la importancia de saber que todo es una elección. Por hacer o por no hacer, siempre estoy eligiendo. Entonces, el hacernos cargo nos permite el estado primario de observación, porque acá las decisiones también nos llevan a entender la dualidad, la polaridad y el juicio, ¿no? Cuando hablamos de emociones negativas o positivas, o la idea de que hay emociones negativas y positivas, tenemos que reconocer que acá realmente hay un juicio. Y en el juicio, o en las decisiones que están en un punto teñidas de una idea, de una identificación, estamos también decidiendo desde un aspecto de nosotras. Entonces es importante definir qué pasó conmigo en este ámbito de las decisiones. El tercer grupo que vimos tiene que ver con circunstancias con el hecho de saber en primera instancia que lo que nos circunda no es algo a lo que le estemos dando atención. De hecho, una de las cuestiones que se busca, y cada vez más claramente desde un montón de lugares, es el estado de presencia. Entonces, el estado de no estar en presencia, el por qué no estoy en presencia, implica un montón de situaciones que me llevan al pasado, que me llevan al futuro, que me llevan a no estar en mí, que me llevan a andar en automático, que me llevan a seguir desde el inconsciente, boyando en situaciones que no, repetitivas o recurrentes, porque no las puedo ver. Bien, el estado de presencia, porque fíjense que todo es un camino, siempre nos lleva a la necesidad de integrarnos. El cuarto grupo que vemos tiene que ver con la influencia, y la influencia es reconocer que muchas veces estamos actuando desde información que está grabada desde el inicio de nuestra vida personal, llámese la familia, los linajes, las costumbres, la sociedad, está grabada
en inconsciente también. Siempre estamos hablando de hacer consciente el inconsciente, ¿no? Salir de ese estado de inconsciente y poder hacer ese estado de conciencia, ese estado de ajá, ese estado de darme cuenta. Cuando vemos el tema de las influencias, acá vemos que hay influencias que en un punto vienen muy de adentro, que ni siquiera nos la preguntamos porque no las observamos, y vienen también desde afuera y muchas veces en esta detona situaciones internas. Entonces, ¿hasta qué punto estoy interpelado por cosas que no son propias? El quinto grupo, y haciendo este recorrido que es sumamente importante que en este instante lo estén haciendo consciente, es el grupo de soledad, porque mucho de lo que hacemos tiene que ver con no estar solos, con no sentir la emoción de la soledad. Por lo tanto, buscamos la pertenencia, buscamos la aceptación, buscamos espacios en donde, no sé, sintamos parte de. Y acá la analogía que necesitamos realmente llevar a lo más interno nuestro es que somos esa parte de un todo indivisible, pero en ese todo indivisible la necesidad de individuación, de individualidad, de ser yo misma, es el estado a veces le podemos llamar misión, le podemos llamar propósito en la vida, pero tiene que ver con eso, llegar a ser yo totalmente verdad, en coherencia el 100% del tiempo, ¿no? Entonces muchas veces estamos negándonos a nosotros mismos por un miedo inicial o un miedo primario profundo que tiene que ver con esto de sentirnos solos. Y la idea del estado de soledad es también saberse necesariamente solos para poder ser quienes vinimos a ser. Y dar también lo que solamente cada quien va a poder dar al mundo, al universo, a la parte de la red que nos compete. El sexto grupo, y tomando toda esta información, es quién soy a partir, o quién soy a partir de todo esto con un otro. Porque también en esto es tan importante poderme ver y reflejarme en ese otro, siendo genuinamente yo, puedo comprender que el otro realmente tiene sus miedos, sus formas inconscientes de ser y de permanecer, sus anteojitos, esto que siempre decimos, son soberanamente otros, son individuos aparte, y al comprender esto dejamos de ver que el otro debería ser de alguna u otra forma, o que yo puedo mostrarle el camino, cosa que es imposible, porque por más intención buena que tenga, o por más, en este caso, profe que yo pueda ser, cómo cada quien va a tomar la información depende totalmente de todos los otros grupos que vimos anteriormente. ¿Dónde estoy? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué nivel de decisión? ¿Cómo me veo? Entonces es muy importante que sepamos que el otro es un otro y no está ni por encima ni por debajo nuestro. Somos pares totalmente individuales. Y el último grupo, que tiene que ver con esta gran herida, que tiene que ver con entender que el dolor que podemos sentir, la incomodidad,
todo lo que nos hace sentir dolor o esta necesidad de sanar o de integrar tiene más que ver con el ego que con el ser. El ser no duele. El ego duele porque siempre está en modo protección. Entonces, cuando entendemos el ego como una cuestión necesaria para habitarnos en la profundidad de la individualidad, podemos tomar esas características únicas, necesarias y propias y empezar a ser en coherencia. Mientras tanto, todo lo que nos lleve a situaciones de dolor tiene que ver con esto de estar a la defensiva y de no comprender, porque en esto tiene esta forma de querer que las cosas sean como yo quiero que sea, como yo creo que es lo mejor, y no aceptar cómo las cosas son verdaderamente. De hecho, en este grupo vemos el tema de la separación, de la muerte, de cosas que son tan naturales y que nosotros nos aferramos desde una creencia, desde una manera de ser, de ver, que no permitimos la trascendencia, no solo en el afuera, en nosotras mismas. Así que bueno, estos son los 7 grupos. La idea es que tomen esta información para poder hacer su propio cierre de cómo fuimos viviendo este proceso. Lo importante es comprender el proceso que iniciamos hace 3 meses y medio hasta ahora. Porque todas estas emociones después están interrelacionadas y habitan todas en nosotras mismas. Así que bueno, las dejo, gracias, las veo el martes y espero que este video les sirva para hacer su cierre.